Buenas noches, distinguidos universitarios. Es un honor estar nuevamente con ustedes en este taller que es de vital importancia para lograr un buen desempeño en todo lo que es el internado rotatorio o la práctica profesional eclesial que corresponde a esta carrera. Esta es una materia muy importante porque acá ustedes ya van a poder aplicar todo lo que han aprendido y en especial, obviamente, tomando en cuenta conscientemente la parte formativa, las competencias que tienen que desarrollar. Entonces, este taller es de apoyo a la práctica profesional y obviamente tiene mucha incidencia en lo que se refiere al tema de ya la ejecución o la elaboración o el planteamiento del proyecto de grado. Ya casi están por egresar y este tipo de talleres van a servir muchísimo para completar las 850 horas que están aprobadas por el Ministerio de Educación, 836 horas de práctica profesional. Tenemos que documentarlas y esta es una forma de mostrar el trabajo para que en cualquier momento los inspectores del Estado puedan inspeccionar, puedan verificar el cumplimiento de las horas académicas. Bueno, muchísimas gracias. Le pediríamos a nuestra pastora Judith Esther Bernal que pueda, por favor, orar para iniciar la clase. Adelante, universitaria Judith. Pastora, adelante, por favor. Parece que se perdió. Bueno, iniciamos entonces. Amén, 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 licenciado. Adelante, por favor, Amén. Judith. Buenas noches. En esta noche quiero dar gracias a Dios por este tiempo también, donde estamos conociendo mucho más de la palabra, de muchos conocimientos, y quiero agradecer a Dios también por este tiempo. Decirle, Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el tiempo, te doy gracias por todo lo que tú nos enseñas, por medio de nuestro arquitecto, por medio del ingeniero. Y Señor, te pedimos que abras mucho más nuestro entendimiento, nuestros corazones. Te agradecemos por un tiempo más de vida que tú nos das para seguir trabajando, Señor, para llevar las buenas nuevas a todos los que necesitan, a todos los cautivos. Señor, por este tiempo, por estas clases que nos sirven de mucho, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Y en esta noche te damos la bienvenida a estas clases. Gracias, Señor, y bendices, Padre, a nuestro arquitecto. Dios está con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Iniciamos con el módulo 2, formación de pastores, Work Paper número 2, y entramos en materia. ¿Qué competencias formativas permiten servir a Dios con excelencia? Esta es una pregunta que todos y cada uno de ustedes tienen que hacérsela. O sea, ¿qué competencias formativas me van a permitir a mí como pastor, como sacerdote, como ministro eclesial, para servir a Dios con excelencia? Servir a Dios con excelencia y a través de ese servicio, obviamente, servimos al prójimo también de una forma correcta. Esto es importante porque usted, amado pastor, usted, amada pastora, tiene que ya tener una idea muy clara de cuál es el perfil de pastor que quiere ser usted. O sea, eso es muy personal, es un tema que determina la calidad y la profesionalidad de cada uno de ustedes. O sea, ¿cuál sería el perfil ideal para que usted se proyecte como pastora? Por ejemplo, tenemos el tema en las carreras de arquitectura. ¿Cuál es el ideal de arquitecto que uno quiere ser? ¿Cuál es el ideal de ingeniero que nos quiere ser? Este es el mismo caso. Entonces usted tiene que ver cuál sería el perfil. Obviamente le damos nosotros los instrumentos, pero usted tiene que plantear cuál es el perfil de profesional para desarrollar la carrera. En ese sentido, tenemos que ir ya entendiendo las competencias a desarrollar.
a fortalecer. ¿Cuáles serían las prioritarias? ¿Cuáles las sistematizamos? ¿Cuáles las practicamos con mucho más frecuencia? ¿Y qué competencias realmente nos van a ser útiles para servir a Dios y al prójimo con excelencia? Aquí hay un tema que es muy importante, que viene de Proverbios 1, 20, 22. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Proverbios 1, 20, 20. Ustedes saben que los proverbios son muy importantes porque, bueno, son sapienciales, son también poéticos, ¿no es cierto? Pero más que nada recoge todo el conocimiento, ¿no es cierto?, de toda una época y además de un enfoque de los monoteístas que eran los israelitas. Y los proverbios siguen en vigencia hasta la fecha, sin importar si somos bolivianos, ¿no es cierto? Sin importar si somos, no somos judíos, los proverbios tienen la validez porque todo libro que fue escrito en la palabra del Señor ha sido inspirado por el mismo Dios. Entonces, los proverbios son muy importantes para que nosotros también los utilicemos para desarrollar las competencias formativas, las competencias profesionales, ¿no es cierto? ¿Qué es un proverbio? Bueno, da las instrucciones morales, en este caso, sagacidad, inteligencia, sagacidad, sabiduría a los simples, y es importante que los entendamos desde ese punto de vista. O sea, los proverbios son para comprenderlos, algunos tienen tal profundidad que necesitan mucho tiempo para entenderlos. Es bueno que pidamos discernimiento al Espíritu Santo para que entendamos lo que quiere plantear en cada proverbio y cómo aporta esto a nuestra formación, a nuestra capacitación, a nuestra especialización, para que podamos actuar en consecuencia. Entonces, aquí se plantea con mucha claridad que la sabiduría clama en las calles. O sea, realmente, desde tiempos, de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Que el mundo necesita sabiduría. El mundo necesita realmente de gente que conozca la verdad y la verdad los haga libres, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que nosotros como profesionales del Evangelio podamos dar luz a la población, no solamente en los temas eclesiales o espirituales, sino que la sabiduría también se aplica en todo lo que hacemos a diario, en todo lo que es lo cotidiano. Por eso las competencias para servir a Dios con excelencia deben entenderse como los conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes, actitudes, dones y destrezas que una persona las tiene y la aplica oportuna y pertinentemente para cumplir eficientemente determinada tarea que se le encomendó o que tiene que hacerla, porque ¿quién encomienda las tareas? Obviamente primero nuestro amado Padre nos da las tareas que están muy clarísimas, de una forma muy contundente, clara, escritas en la palabra del Señor, e incluye, ¿no es cierto?, la voluntad, carácter y principios y valores. Esto determina que las competencias para nosotros son conceptos vitales para que podamos ordenar nuestra capacidad de poder ejercer como profesionales. O sea, ¿cómo yo ejerzo una profesión? A través de las competencias. ¿Cómo aplico esas competencias? De forma pertinente, o sea, en el momento oportuno, ¿no es cierto? Y eso es bien importante, la pertinencia y la forma oportuna de aplicar estas, y además que sea eficiente. Por ejemplo, ¿en qué momento voy a utilizar qué tipo de conocimientos, qué tipo de habilidades, qué tipo de actitudes? Para resolver un problema, hacer una tarea o para mantener, hacer crecer una congregación. La buena aplicación de las competencias formativas determina la eficiencia, eficacia y efectividad del profesional en el desarrollo de sus funciones, roles y obligaciones. Ustedes en todos los capítulos que vamos desarrollando, en todos los work papers,
van a encontrar en la parte y ya final un glosario conceptual. Esto es muy importante. Como profesionales tenemos que entender muy bien el concepto mismo de las palabras. Ahí van a encontrar qué es eficiencia, qué es eficacia, qué es efectividad, y van a encontrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué significa las funciones o los roles profesionales. Entonces, con eso ya se completa la idea de lo que es estudiar, ¿no es cierto?, un capítulo determinado de cualquier materia. Entonces, el glosario conceptual determina que podamos tener mucho más acercamiento y más comprensión a lo que estamos estudiando, y eso nos hace, ¿no es cierto?, diferentes, porque estamos aplicando el rigor académico. Porque cuando no entendemos una palabra, es mucho mejor irnos a la raíz griega, latina, ¿no es cierto? Y entender el concepto, los conceptos, para poder aterrizar en lo que significa, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de vislumbrar, de entender o de redarguir. Bueno, es para la investigación, el glosario conceptual es muy importante. La calidad del perfil del profesional está en cuanto a su capacidad de planificar. Ojo, un profesional que no planifica es una persona que no tiene idea dónde está. Es como una persona que está flotando, ¿no es cierto?, en el aire y está a merced del viento, como una hojita, como una plumita, ¿no es cierto? Si no planificas, uno no sabe dónde va. O sea, sin planificación es como tener un barco y no saber dónde estoy yendo, digamos. Dejo a la deriva que me lleve la corriente marítima, o si estoy en un río, la corriente. O sea, la planificación es la clave del éxito de cualquier profesional. Profesional que no planifica es realmente un profesional que no está pensando en futuro. Y en la universidad lo que tenemos que hacer es realmente tener la idea muy clara de lo que significa la planificación. ¿Qué es planificar? ¿Qué es planificar? ¿Cómo se planifica a corto, mediano o largo plazo? ¿Para qué sirve la planificación? ¿Cómo planifico? ¿Cuáles son los métodos de planificación? ¿Cuál es la concepción de hacer un plan operativo anual? ¿Cuál es la concepción de hacer un plan por objetivos? ¿Cómo planifico, ¿no es cierto?, ciertos tipos de actividades? Por ejemplo, el tema de la planificación en relación a las campañas evangelísticas. No voy a salir sin planificar. Tengo que planificar, determinar qué tipo de acciones voy a tomar. Entonces, la calidad del perfil del profesional, repito, está en cuanto a su capacidad de planificar. Una vez que planifica, el profesional organiza. O sea, ¿qué es organizar? Es poner orden, ¿no es cierto?, para hacer alguna cosa. Yo planifico y organizo, pero también al organizar sistematizo las acciones que tengo que hacer. Y evalúo las funciones de lo que se va a hacer, qué se va a hacer. Y este es un tema muy importante que creo que ya llevaron en no una materia, sino en varias. Las preguntas básicas para la planificación, para la organización, para la ejecución de tareas, para la sistematización y posteriormente para su evaluación. Las preguntas claves: qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, con quiénes, ¿no es cierto?, con qué recursos. Hay una batería de preguntas que todo buen profesional tiene que aplicarlas cuando está planificando, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Con qué voy a hacer? ¿Con quiénes cuento? ¿No es cierto? ¿Por qué estoy haciendo eso? Si uno responde esas preguntas, que son relativamente sencillas, ya está planificando. No es cuestión de otro mundo, eso lo hemos llevado en algunas de las materias. Además de resolver problemas, promover el desarrollo y crecimiento de la institución y cumplir con los objetivos predeterminados. Bueno, una persona que planifica tiene que buscar objetivos, ya sea objetivos principales, objetivos secundarios, y tener objetivos es tener ya la brújula, tener el norte hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si usted tiene una congregación, no puede funcionar, bueno, solamente por inercia. Tiene que planificar cuál es la meta, en qué cantidad, por ejemplo, de almas tiene que llegar, o si tiene alguna institución proeclesiástica o paraeclesiástica, por ejemplo, tiene una radio, ¿cuál va a ser su meta para tener el rating de su radio? O si tiene alguna institución como una clínica o un comedor popular, ¿no es cierto? ¿Cuántos comensales va a usted servir durante todo el año? ¿De dónde va a sacar el dinero?
quienes van a trabajar en esa actividad. Entonces, es muy importante que el profesional tenga la claridad de planificar, de organizar, sistematizar, ordenar y evaluar las funciones que va a llevar a cabo. ¿Es cierto? Respondiendo todas las preguntas que ya son de su conocimiento para cumplir objetivos determinados. El profesional estará preparado para el trabajo bajo presión. Atentos universitarios. El trabajo que se hace y se está avanzando, desarrollando cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de institución, vamos a estar bajo presión siempre. O sea, el profesional que no pueda actuar con mucha tranquilidad, con mucha, además, sabiduría, con mucho entendimiento, con mucha inteligencia, ¿no es cierto? Y cuando hay presión, ¿no es cierto? Bueno, es buen profesional. Nos acordamos cuando estaba, ¿no es cierto?, Jesucristo durmiendo y había una tormenta. Todos preocupados y él sabía que podía controlar la tormenta. Nosotros también sabemos que todo está bajo control del Señor, entonces no hay que cargarse, no hay que preocuparse. Lo que hay que hacer es entregar la carga al Señor y dedicarse a trabajar. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Entonces, el profesional estará preparado para el trabajo bajo presión. Será una cualidad del buen manejo de las situaciones críticas y problemáticas. ¿No es cierto? Yo creo que todos los buenos profesionales tienen que desarrollar las competencias actitudinales para trabajar bajo presión. Esa es una cualidad que muchas empresas, instituciones, incluso usted, ya que maneja una congregación, sabe que en cualquier momento se desata una crisis, algún problema, y tiene que resolver ese problema bajo presión, que a veces realmente a otra persona la destruiría. Pero usted como profesional sabe que es su trabajo. ¿Cuál es su trabajo del profesional? Resolver problemas. O sea, la resolución de problemas y la calidad y el cómo resolver problemas lo hace usted profesional. Ahora, entramos a nuestro campo, que es muy importante, competencias para servir a Dios con excelencia. ¿Cómo serviríamos a Dios con excelencia? El pastor, como líder eclesial, tiene una serie de tareas supremas encomendadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro manual? ¿Cuál es la planificación que tenemos? Esta es la palabra del Señor. O sea, el Señor nos plantea qué hacer. Tiene promesas, tiene órdenes, tiene mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el profesional puede, en el momento preciso, entender, organizar, comprender y determinar, ¿no es cierto?, cómo cumplir la voluntad del Señor dentro del trabajo que uno está haciendo? No importa que sea dentro de la congregación, que sea fuera de la congregación, en una institución X, Y o Z, o en cualquier lugar. Para nosotros, como cristianos, evangélicos, protestantes, la palabra del Señor es nuestra guía, ¿no es cierto? Y ahí encontramos gran parte de la solución de los problemas. ¿Cómo nos preparamos para cumplir con eficiencia en el ministerio? Implica comprender el perfil del profesional individual. O sea, no solo un grupo, sino yo como persona, como profesional, tengo que entender que mi perfil ha sido, ¿no es cierto?, formado por la palabra del Señor. O sea, tengo que ser realmente un experto en la Biblia, un experto en la palabra, un experto en el Evangelio, para determinar que mi perfil está bien diseñado, o sea, está bien hecho. ¿Cuál es la primera tarea que tiene que hacer un profesional? Tener la planificación de vida. O sea, yo como profesional, ¿cómo me proyecto de aquí a 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Esa es la planificación individual. Obviamente, en la planificación individual van a entrar todas esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué, dónde, cómo, por qué, para qué, con quién, con qué recursos, etcétera? Usted también tiene que tener su planificación de perfil profesional. ¿Cómo tener, si lo contratan en una congregación, trabaja en una congregación, es fundador de una congregación, es copastor, ¿no es cierto? Al margen de tener la planificación institucional, tiene que tener su planificación en base al perfil que usted cree que es el mejor para desempeñar el trabajo de pastor. Entonces, prepararnos para cumplir con eficiencia en el ministerio implica comprender el perfil profesional. En este caso, podría ser el hermano Juan, ese es su perfil, ¿no es cierto?
Ahora, esto es bien interesante porque usted descubre en usted mismo cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene usted, ¿no es cierto? Incluso puede ser un DAPO o un FODA, fortalezas, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene que usted que realmente aprovechar? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, para hacer su planificación personal, en base a su perfil profesional, puede utilizar el método DAPO o FODA. Atributos formativos como perdonar. O sea, esto es bien importante. Aquí estamos haciendo un ejemplo ya, ¿no? O sea, primero volvemos al tema de la planificación individual. En el proceso, ¿no es cierto?, de la capacitación y el desarrollo de las competencias la práctica profesional o el internado rotatorio eclesial, usted tiene que aplicar todos esos conocimientos. Entonces, conscientemente además, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo en la escuela dominical, ¿qué competencias tengo que tener para fungir, ¿no es cierto?, como director de la escuela dominical de niños, o como profesor, o como organizador, o como planificador, o como qué voy a estar, ¿no es cierto?, trabajando en mi práctica profesional en una etapa del tiempo que tengo que darle a esa actividad. Y ahí usted va a poder incluso planificar al mismo tiempo su vida personal más la planificación de la escuela de niños o dominical, de escuela bíblica dominical, o como la llamen en su congregación, o la congregación donde va a ser su trabajo profesional, o su práctica profesional, perdón. Entonces, esto es muy importante, ¿no es cierto?, para que entendamos. Y aquí viene el tema de este proverbio 2, del 10 al 13. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que aman perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, realmente, si nosotros planteamos, ¿no es cierto?, la sabiduría bíblica en base a la voluntad del Señor, que nos tome y entre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, y la ciencia fuera grata a tu alma, o sea, la ciencia que sea grata a tu alma. Imagínate que ames la ciencia, la discreción te guardará. ¿Por qué? Porque ya estás preparado, ¿no es cierto?, tanto espiritualmente como en lo que se refiere al tema de la parte cognitiva. Entonces, conocer, aprender y entender qué dice la Biblia sobre por ejemplo, entramos al perdón, solamente como ejemplo, para determinar cómo estoy en cuanto, ¿no es cierto?, a las competencias que estoy desarrollando en relación a lo que me plantea la Biblia. ¿Qué nos plantea la palabra del Señor? Que tenemos que ser perdonadores, que tenemos que perdonar. ¿No es cierto? Cuando oramos, Padre nuestro, perdónanos, ¿no es cierto?, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso nos enseñó a orar nuestro querido Jesucristo, nuestro amado Jesús. Y si nos enseñó a orar así, también nos está enseñando a actuar, ¿no es cierto? Es decir, perdonar como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, vamos a analizar este puntito importante en base a la capacitación de la parte no solamente cognitiva, ya sabemos que es una orden, ya sabemos que es un mandato, ¿no es cierto?, que está determinado en la palabra del Señor, es voluntad del Señor, ya la conocemos. Vamos a entender ahora qué es el perdón, ¿no es cierto? Con todo nuestro intelecto determinamos qué es realmente perdonar, qué significa perdonar. Desarrollamos en el glosario conceptual qué es el perdón desde varios puntos de vista, y vamos a confrontar nosotros, ¿no es cierto?, como futuros profesionales, cuál es nuestra actitud frente al perdón. Este es un ejercicio interesante, lo pueden hacer frente, por decir, al egoísmo, lo pueden hacer frente a la falsa modestia, ¿no es cierto? Solamente este es un modelo para que usted vaya tomando en cuenta cómo va enganchando, cómo va generando, ¿no es cierto?, los eslabones, cómo va elaborando la parte formativa, la que hemos dado en la universidad,
para que usted pueda ejercer la profesión. O sea, cómo la formación en competencia, ¿no es cierto?, determina la eficiencia en la aplicación, y usted se vuelve inmediatamente en un hacedor de la palabra para que pueda realmente aplicar esta metodología, este método, para que pueda evaluar y pueda hacer su propio proyecto de vida, o sea, su planificación de vida y además mejorar, ¿no es cierto? ¿Qué se plantea acá? Conocer, aprender y entender qué dice la Biblia sobre el perdón. Hay varios versículos del perdón, ¿no es cierto? Varios enfoques, ¿no es cierto? Además hay mucha riqueza en relación al perdón. ¿Qué es la falta de perdón? ¿Cómo afecta? Y otros aspectos del mismo, ¿no? O sea, en la palabra del Señor tenemos varios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, usted le va a sacar realmente la, sistemáticamente, ¿no es cierto?, todo lo que significa el perdón para la palabra dentro de la palabra del Señor y para el mandato que quiere darnos el Señor. Eso lo puede hacer estudiando, obviamente es importantísimo, leyendo, pero lo más importante, en comunión con Dios. Usted cuando está en su devocional a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche, no importa, cada persona es libre de tener su momento con Dios, ¿no es cierto? Entonces usted también, al leer la Biblia, usted dice: Padre amado, yo quiero que tú me redargullas, que me des más ideas, que me reveles tu palabra en relación a lo que es el perdón. El saber qué es el perdón desde el punto de vista incluso solamente psicológico es importante. Imagínense, nosotros como pastores evangélicos, cristianos, no solamente conocemos el tema a nivel psicológico, también tenemos que conocer a nivel espiritual, a nivel bíblico, ¿no es cierto? Saber le permite conocer, incluso dominar la temática sobre el perdón. Entonces, usted puede describir todo lo relativo al daño personal que implica el no perdonar. Es importantísimo, ¿no es cierto? Porque también esto se engancha con los otros saberes, ¿no? El saber convivir, por ejemplo. Usted sabe que se acerca a una persona que no perdona, es muy difícil tratar con esa persona. Es muy rencorosa, tiene mucha inadversión, tiene amargura en el corazón y no está dispuesta incluso a escuchar la palabra del Señor. Entonces, usted, al ser sacerdote, tiene que ser un perdonador extremo. O sea, perdonar, perdonar y perdonar. ¿Por qué? Porque de esa forma usted va a poder, ¿no es cierto?, ser de buen testimonio, y de esa forma toda la grey va a poder trabajar con usted. Vamos a ir desarrollando este tema para que nos vayamos ya introduciendo al tema de fondo. A ver, atributo formativo sería perdonar, es un atributo formativo. O sea, ¿dónde estaría el perdonar? Nos damos cuenta que ya hemos estudiado en el anterior módulo, ¿no es cierto?, la parte formativa. No sé qué, repito para que usted se ubique en este momento y cómo podríamos plantear en la parte de las competencias formativas. ¿Perdonar qué es? Perdonar necesita conocimiento, sí, saber qué es. Necesita la habilidad. ¿Hay habilidad para perdonar? Puede ser, pero yo creo que más es un tema de actitudinal, ¿no es cierto? O sea, yo voy a perdonar conscientemente. Yo voy a pedir a Dios que me dé fuerza, al Espíritu Santo, que me pueda dar esa virtud de poder perdonar. Entonces ya tenemos dos competencias, ¿no es cierto? ¿El perdonar es un don? Eso depende de usted. ¿Es un don el perdonar? ¿Es un talento el perdonar? Yo creo que sí. De repente para usted no es, pero para mí sí. ¿Qué talento? Realmente es un talento, ¿no es cierto?, a desarrollar en la vida cristiana el perdonar, el no guardar rencor, etcétera, etcétera. Usted haga su análisis utilizando el chat: conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, talentos, dones, etcétera. Entonces, ¿para qué también estamos planteando este tema? Si usted, como líder de una congregación o de una institución, ya sea catedrático, ya sea, bueno, cualquier rol de importancia que esté desarrollando, tiene que perdonar. Y tiene que hacer que el perdón entre a su institución. No importa cuál sea, está siendo capellán en una frontera, en el Estado Mayor, ¿no? Tenemos que difundir la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces el perdón tiene que ser una praxis y también
un elemento, ¿no es cierto?, de poder insertar en todas las instituciones. Estamos haciendo un ejemplo del atributo formativo perdonar. Saber, ya dije, ¿no es cierto?, le permite conocer, incluso dominar la temática. Si usted domina la temática, puede difundirla, puede predicar sobre el perdón, ¿no es cierto? Entonces, incluso al final, ¿no es cierto?, cuando dé consejería cristiana, usted va a poder, con mucha habilidad, además con mucha destreza, con mucho conocimiento, además siendo usted un perdonador, dar una consejería cristiana a la persona que está sufriendo falta de perdón. ¿Por qué? Porque usted le va a explicar a esa persona, ¿no es cierto?, que la falta de perdón le puede generar hasta enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, la falta de perdón, la amargura, puede llevar a tener a uno que hasta úlceras, o puede estar, bueno, generar una serie de otras falencias, ¿no? Enfermedades de los nervios, intranquilidad, insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Puede describir todo lo relativo al daño personal que implica el no perdonar. Si tenemos la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que nos da alineamiento, eso no implica que solamente nos quedemos en la palabra del Señor. Tenemos que seguir investigando, ¿no es cierto? Si bien es nuestra biblioteca matriz, es la primera biblioteca, pero nos va a direccionar a poder leer, digamos, literatura sobre el perdón en la Biblia, el perdón en Jesús, cómo se hace cómo se desarrollan las competencias para la consejería cristiana en relación al perdón, etcétera, etcétera. De repente le toca a usted tratar gente que ha salido, por ejemplo, si es capellán de la policía. Bueno, es tremendo el tema de ser capellán de la policía. Vuelven los agentes de la policía después de una lucha, que es común en nuestro país, ¿no es cierto? Se pelean contra los cocaleros, ¿no es cierto? Hay heridos, hay muertos. Usted tiene que trabajar ahí con las personas que han vivido ese trauma, ¿no es cierto? Imagínense ver a que uno de los compañeros, ya sea de los militares, ha sido herido, ha sido linchado, ¿no es cierto? ¿Cómo usted trabajaría con la tropa, con incluso las autoridades de la policía, ¿no es cierto?, para el tema de perdón? Entonces es muy importante el atributo formativo de perdonar, que usted lo desarrolle a tal nivel para que después desarrolle otros atributos formativos bíblicos en su carrera profesional. Bueno, decíamos saber cómo, cuándo y para qué y por qué perdonar. Saber haceres. Este es un tema, ¿se acuerdan que hablamos de los saberes? Saber ser, como soy, saber hacer, ¿no es cierto? Cómo se hacen las cosas. Saber ser, saber hacer. Y este es un tema de saber hacer. O sea, cómo aplico el perdón, ¿no es cierto?, a mi vida cotidiana y a la forma de la praxis profesional en relación a evitar los traumas dentro de una institución, ¿no es cierto? Hay personas que están muy heridas, por ejemplo, y no les pagan al día sus salarios porque hay problemas, qué sé yo, de trámites, etcétera. O sea, inmediatamente esas personas reaccionan en contra del ciudadano que están atendiendo, en contra del jefe, en contra de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si usted está de jefe o director de personal de esa instancia, usted tiene que plantear a las personas una forma de tratamiento colectivo, ¿no es cierto?, dentro de la arquitectura organizacional de esa institución, plantear el perdón como prioridad para enseñarles a todos a perdonar. No importa que no sean cristianos, o sea, que se puede, con cosmovisión cristiana, se puede dar charlas, cursos, se puede hacer aproximaciones y usted aprovechar así también para acercar a la gente hacia nuestro amado Padre, ¿no es cierto?, para que ellos cambien su vida. Entonces, si usted está preparado o es apto para perdonar, entonces puede desarrollar el atributo formativo de perdonar. Ser formado para ser un perdonador extremo es la meta del discipulado, ¿no es cierto?, de la carrera. Ser formado para ser un perdonador extremo. Esa competencia debe caracterizar al líder pastor. Ser perdonador, actitud hacia el perdón. ¿Cuál es su actitud hacia el perdón? ¿Tiene la voluntad para perdonar? Si no la tiene, pídale al Señor. O sea, Señor, haz que yo sea perdonador. No sé, como algunos políticos, me olvido mi perdón, nunca jamás nos olvidaré. Están viviendo solamente alimentando el odio, ¿no es cierto? Yo creo que hay que plantear
el tema de la voluntad de perdonar. Ese es un mandato de nuestro amado Padre y hay que perdonar. Entonces, vea a qué nivel llega su voluntad de perdonar, su compromiso en perdonar a las personas, ¿no es cierto? No importa lo que le hayan hecho, usted tiene que desarrollar la voluntad, el compromiso, la convicción consciente, consecuente de que sí perdono. ¿Por qué? Porque soy cristiano y he decidido perdonar. O sea, aunque me cueste, aunque tenga que tomarme el tiempo necesario, aunque tenga que zapatear en mi terraza, pero es la convicción de perdonar. ¿Es usted una persona emocionalmente madura como para pedir perdón y perdonar? Esa es otra forma. Sí, sí, le he perdonado, pero no le hablo, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Tener la comunicación. Obviamente no significa que lo van a herir todo el tiempo, ¿no? Lo importante es que usted perdone y también cuando ofenda a alguien pida perdón. Ese es otro atributo. No, yo perdono a todos, pero se porta mal con alguien y es orgulloso y no quiere pedirle perdón. Hay que pedir perdón, porque eso va, ¿no es cierto?, en todo lo que significa el atributo de perdonar. Incluso hay muchos procesos, ¿no es cierto?, de sanidad que aplican, que son siete u ocho combinaciones de los atributos de perdonar, ¿no es cierto? Es primero perdonar, pedir perdón a la persona que ha ofendido, pedir perdón a Dios por no perdonar, ¿no es cierto? Pedirme perdón a mí mismo por que yo me he hecho daño al no perdonar. Imagínense, si no perdono, ¿a quién estoy haciendo daño? A mí mismo, porque la persona que, digamos, la estoy no perdonando, la estoy odiando, ni siquiera se ha dado cuenta que la odio, pero yo me estoy amargando a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de temas lo han llevado también en psicología, en tema de psicología cristiana, obviamente, ¿no es cierto?, para hablar con nuestros hermanos que tienen algunos problemas de falta de perdón en consejería cristiana. Entonces, tenemos que lograr la madurez para poder aplicar el perdón en todas sus formas, ¿no es cierto? Pedir perdón, perdonar, perdonarse uno mismo, pedir perdón a Dios, pedir perdón a otras personas, ¿no es cierto? Y ponerse a cuentas con el Señor todos los días en el momento que usted determine. Convivir entre personas que viven con rencor, que piensan que perdonar es de débiles, que proclaman que para ser triunfadores no se debe olvidar las ofensas. Lo peor sería no perdonarlas. Entonces hay que perdonar a todos. Incluso hay personas que dicen, no, los que perdonan son realmente los débiles. Yo quiero a mi enemigo muerto, ¿no es cierto? O sea, especialmente los políticos que no tienen convicción cristiana, pues se quieren destruir hasta matar al enemigo, ¿no? A su oponente político, ¿no? No le interesa con tal de subir al poder, puede incluso producir muertes, ¿no? Pero el tema es que ese tipo de actividades, actitudes, ¿no es cierto?, determinan que la sociedad tiene que, bueno, cambiar. Y ahí está usted, estoy yo, está la universidad, obviamente, toda la gente que está involucrada en el cambio de vida, volver a nacer, que tenemos que plantear como meta de muchos, de cientos de miles de bolivianos que necesitan ese gran cambio, ¿no es cierto? Bueno, saber convivir con las personas es también parte del atributo formativo de perdonar. Si yo tengo que vivir, y además mi trabajo está relacionado con grupos de personas, con la Grey, con el pueblo de Dios, o incluso con personal donde estoy trabajando. Si soy decano, rector, o soy catedrático de la universidad, o soy profesor de un colegio, o director de un colegio, tengo que saber convivir. Entonces es bien importante. Los saberes, ¿no? Saber ser, saber conocer. Este es uno de ellos, saber convivir con las personas, perdonando como Jesucristo. En la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud y el don de todo pastor, ministro de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos personas que seguimos al Maestro. Tenemos que imitar lo que dice el Maestro. Entonces, un punto importante es este, ¿no? Tenemos que plantear que hasta pedir perdón por la otra persona a Dios. Perdón, Dios, perdónalo a él porque no sabe lo que hace. Entonces, es otra dimensión. Ya no es solamente yo te perdono, o perdóname, Señor, o perdón, Señor, o me perdono a mí mismo por no haberme hecho daño.
sino pedir perdón porque el que nos ofende. Es una dimensión muy importante que si ustedes analizan a fondo, nos hace realmente libres de cualquier dolor del perdón. Si se predica, enseña, discipula o forma la grey, ¿cómo proclamar el perdón? O sea, ¿cómo lo haríamos? Es todo un proceso que amerita una táctica y una estrategia comunicacional basada en la palabra del Señor. ¿Cómo dar el ejemplo de perdonar a los que los ofenden? Clave. Si usted está predicando con su forma de ser, con su testimonio, va a ver, la persona se va a dar cuenta que usted no tiene ni una pizca, ni un granito de falta de perdón en su vida, y su grey, ¿no es cierto?, va a entender que está siendo un buen discípulo de Cristo, porque Cristo ha sido un perdonador extremo, ¿no es cierto?, una persona que nos ha enseñado el perdón en los 3 años que estuvo en la tierra, nos enseña el perdón a través del Antiguo Testamento, hasta en Apocalipsis, ¿no es cierto?, y nos enseña estos atributos para que los tomemos y los hagamos nuestros como profesionales del Evangelio. Esta es una señal de saber convivir en comunidad, el saber perdonar. Para la comunidad es importantísimo, porque si usted es parte de la comunidad, tiene que vivir y convivir con la gente en el amor de Dios. Recordemos que somos pacificadores. Ese es otro atributo formativo que vamos a desarrollar en estos en cursos o en este taller. Usted lo va a hacer, ¿no es cierto?, como lo estamos haciendo con el perdón, usted lo va a hacer con el tema, por ejemplo, de la pacificación. Hay gente que le encanta la pelea, pendencieros, reveseros, ¿no es cierto? Usted se da la vuelta y ya están metiéndole calda, ¿no es cierto?, a la tema. Ese es otro atributo formativo que usted lo tiene que analizar, el tema de la paz, la pacificación. ¿Qué es el contrario a la pacificación? La contienda, el griterío, el chillerío, el chisme, ¿no es cierto? Y usted tiene que desarrollar eso también para que pueda llevar muy bien su grupo de personas a la cual usted está sirviendo, ¿no es cierto?, ministrando. Ahí por eso es muy importante plantear con claridad el saber convivir, y este es un atributo, el perdón, ¿no es cierto?, que es bien diferente, si se dan cuenta, de lo que significa, por ejemplo, estudiar otra carrera, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en lo básico que es para nosotros la palabra del Señor, la voluntad en realidad de nuestro amado Padre, ¿no? Entonces, saber convivir con las personas perdonando como Jesucristo lo hizo en la cruz, ¿no es cierto? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud. Ojo, pongan atención. Actitud. Es un proceso, en el proceso de formación, esta es una competencia. La actitud. La aptitud. Yo soy apto para perdonar. Y el don de todo pastor, ministro de Dios, de perdonar. Si usted no puede perdonar, pídale a Dios ese don, el don del perdón. Dios le va a dar. Padre amado, no puedo perdonar porque me han hecho. Él le va a dar el camino, la solución, y va a ver que va a empezar a perdonar de tal forma, si es que ya tiene, si realmente ya tiene esa facilidad de perdonar. Pero si no la tiene, pídale al Señor. El Señor se encarga de todo, está bajo control de todo, de nuestra carrera, del universo, de todo. Solamente toque y se abrirá, pida y se os dará. ¿No es cierto? Así de simple, porque tenemos fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no es cierto? Convicción de lo que se espera. Eso es clave. Usted espera que le dé la idea esa de perdonar y se la va a dar al Señor. Si se predica, enseña, disipula y forma la grey. ¿Cómo proclamar el perdón? ¿Cómo dar el ejemplo de perdonar a los que le ofenden? Esto es clave. Esto es clave. Y la grey se da cuenta. O sea, no es tema, digamos, solamente de predicar, ¿no? Sino también de actuar. Esta es una señal del saber convivir en comunidad, ¿no es cierto? Para la comunidad y ser parte de la comunidad. Esto es importante. O sea, el cristiano se involucra con la comunidad. El cristiano vive en comunidad y es parte de la comunidad. Este es otro atributo formativo. Este se llama atributo de sentido de pertenencia.
¿En qué sentido usted tiene ese sentido de pertenencia a su país, a su ciudad, a su barrio, a su congregación? Es muy importante desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? Es un atributo también. Entonces eso anote y lo va a desarrollar, va a analizar para ver cómo bueno, hace su práctica profesional. Recordemos que somos pacificadores y debemos apacentar a quienes, a la grey, a las ovejas, ¿no es cierto? Esto es bien importante. Seguimos con analizando el atributo formativo perdonar. La congregación o en el lugar que se encuentre desarrollando sus labores profesionales debe irradiar paz, contagiar paz, la que es necesaria para cualquier acción humana, para que la gente esté tranquila. El perdón y el amor y la paz como parte de la cultura institucional debe enraizarla en su congregación. Esto es bien importante porque el perdón y el amor y la paz es realmente algo tan esencial para que funcione. Si quiere que su iglesia, su congregación, su institución crezca, tiene que tener estos atributos también, ¿no? Hay que analizar cómo está usted en relación a estos otros atributos. El perdón es una actitud, una aptitud y una opción consciente que todo cristiano maduro en el desarrollo de su vida personal y ministerial debe practicar. Obviamente en la familia también, en la relacional también. Es por eso que en la universidad no solamente se enseña, sino se forma. Como discípulos seguimos el ejemplo del maestro, de maestros. Tenemos que perdonar no importando las cosas que le hicieron. Muy pocos líderes cristianos han sufrido como el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Muy pocos. Bueno, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de reflexionar, por ejemplo, qué le pasó a Esteban, cómo fue perdonador extremo José, ¿no es cierto? Incluso la perdonó la barrabasada, bueno, se va en el término que le hizo la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel, y perdonó a sus hermanos, ¿no es cierto? Que lo querían incluso matar, lo dejaron en un pozo, ¿no es cierto? Yo creo que el perdón es bien importante para que nosotros podamos diferenciarnos, ¿no es cierto?, de la carrera. Si bien es parte de la ética, de los principios y valores del ser humano, los que tenemos que realmente ser los abanderados del perdón somos los que estamos en el ministerio de servir a Dios con excelencia y al prójimo de la misma manera. Ejemplo de atributo de perdonar desde la perspectiva específica. Reflexiones de accionar del ministro de Dios. Esto es para que usted reflexione y vaya proyectándose cómo va a desarrollar, ¿no es cierto?, sus competencias en estos atributos. ¿Lo ven? A ver, acá tenemos una pequeña forma, o un pequeño ejemplo, mejor sería plantearlo así, de cómo el perdón puede hacer la gran diferencia en un país, en una nación, en un estado y también en la familia, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias en este momento hay con falta de perdón? O sea, hay hermanos que no se hablan meses, hay, qué sé yo, tíos, parientes que no están, digamos, relacionados porque en algún momento se pelearon y cuando les preguntan, ¿por qué se han peleado ustedes? Ni siquiera se acuerdan, pero siguen odiándose, no hay perdón. Entonces el perdón es muy importante, ¿no es cierto? Porque determina un cambio de actitud muy, muy profundo. A ver, por ejemplo, atributo formativo para perdonar. Puedo servir a Dios en mi sindicato, ¿sí? Si yo soy líder sindical, porque uno puede ser líder sindical o puede ser, por eso estamos estudiando también, ¿no es cierto? Entonces, yo realmente lograría cambiar un sindicato, ¿sí? Si logro que las fracciones en pugna entiendan que debe primar el respeto, el amor al prójimo antes que el egoísmo, el rencor y la prebenda individual. Si logro mi cometido, si cambian los esquemas de la mala praxis sindical y olvidan las ofensas y los líderes en pugna se perdonan, ese sindicato es indestructible. Es así, amados hermanos. Porque en los sindicatos, en los grupos organizados, ¿no es cierto? Internamente hay tal cantidad de pelea que ni siquiera se ponen de acuerdo para sus reivindicaciones.
Entonces, usted como cristiano, donde vaya va a ser luz. Si está en un sindicato, si tiene que mediar en un sindicato, si usted es director de talentos humanos, recursos humanos o personal, el sindicato va a hacer problemas, ¿no es cierto? Usted tiene que mediar. ¿Y cómo va a mediar? No con prebendas, no en base a chantajes, no en base a lo que hace el mundo. Usted va a mediar con la palabra del Señor, con la praxis cristiana, con la cosmovisión cristiana, y eso va a ser la gran diferencia de esa institución. ¿Puedo servir a Dios en mi matrimonio? Claro que sí. Si perdono y sigo amando a mi pareja aun cuando me ha ofendido, ¿por qué no eso también plantear en la vida cotidiana? Si yo puedo perdonar a mi esposa, ¿por qué no puedo perdonar al prójimo? Entonces, ¿puedo servir a Dios? En donde sea. En el sindicato, en el matrimonio, en el lugar de trabajo, que aunque sean 3 o 4 personas, perdonar es básico, ¿no es cierto? Y si perdono y sigo amando, ¿no es cierto?, a la persona, cuando me ha ofendido, quiere decir que estoy cumpliendo una de las metas más importantes que plantea la cosmovisión cristiana. Porque ni siquiera estamos analizando, amado universitario, pastor, cuando leemos en la Biblia que dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Imagínense la magnitud del tema que usted tiene que enfrentarse para diseñar su perfil de pastor que quiere ser, de profesional en el evangelio que quiere ser. Ahora estamos hablando solamente del perdón, pero ya palabras mayores es cuando la palabra nos manda a amar a nuestro enemigo, a nuestros enemigos. Realmente son palabras mayores que si hemos optado por esta carrera lo tenemos que hacer. Atributo formativo, seguimos en perdonar. ¿Puedo servir a Dios en el trabajo si perdono la injusticia de un jefe? Claro que sí. Cuando realmente celebro la promoción de un compañero, imagínense, hay personas en el mundo que cuando ven que a alguien lo suben, lo ascienden, le dan un mejor salario, un mejor trato, inmediatamente se producen chispas en una institución, ¿no es cierto? Y ya ni siquiera lo empiezo a odiar por lo que me ha hecho algo a mí, sino porque estoy sintiendo la envidia de esa persona que está mejor que yo. Yo debería estar en su lugar. Y lo odio, ¿no es cierto? Ustedes vayan a diferentes lugares, ¿no es cierto? Y dicen, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, es que lo odio. ¿Por qué no? Pues lo odio, dicen. O sea, realmente tan influenciadas, ¿no es cierto?, por, por el mismo mundo que plantea que odiar es, para la gente, es algo virtuoso, algo bueno. O sea, a tal nivel hemos llegado, ¿no es cierto?, que en este momento se hace realmente al odiar como si fuese un ídolo, ¿cierto? Como si fuese algo realmente aceptable, algo que nos hace fuertes, algo que es un instrumento de lucha, algo que nos sirve para reivindicar nuestras necesidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lucha entre pobres y ricos, entre blancos y amarillos, etcétera, etcétera. Eso lo utilizan muy bien para lograr cierto tipo de objetivos. Nosotros estamos en otra calle, estamos en otro espacio. Nosotros tenemos que lograr, ¿no es cierto?, que realmente el amor tiene que primar. ¿Por qué? Porque el amor es el mismo Dios, ¿no es cierto? Y cuando hay odio, no hay amor. Entonces tenemos que plantar el amor con mucha claridad. Entonces, yo creo que hay un tema que es muy importante, que si se dan cuenta, vamos sanándonos a nosotros mismos y vamos planteando ya una forma de seguir a Jesucristo, o sea, ser discípulo de Jesucristo. No podemos concebir que un discípulo de Cristo tenga odio en el corazón, anide odio en su corazón, en su mente, o en en su pensamiento, o en su hablar. Tenemos que cuidar mucho la lengua. Entonces es bien importante que Jesucristo, ¿no es cierto?, nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a desechar el odio, nos ha enseñado a ser humildes, ¿no es cierto? Porque la humildad de Él fue realmente una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender. Otro atributo formativo que usted, a solas, en su casa, o sea, hace un grupo, puede ir atribuyendo, ¿no es cierto?, a su perfil como profesional.
Ser humilde no quiere decir ser pobre, sino ser humilde de corazón. Hay que entender bien ese atributo desde el punto de vista bíblico, porque también la humildad está mal interpretada en el mundo. O sea, la humildad tiene otra interpretación en lo que se refiere a la cosmovisión cristiana. Entonces, Jesús nos enseñó a ser humilde también. Entonces, la pregunta es, ¿puedo servir a Dios en mi vida cotidiana pidiendo perdón a todos? A los que ofendí, perdonando a los que me ofendieron, en especial a las personas más cercanas, mis familiares, a mis hermanos de la congregación, a mis amigos, a los compañeros de trabajo, etcétera. Todo el mundo, hasta al taxista hay que pedir perdón. ¿No es cierto? Porque a veces estamos de tan mal humor que ofendemos, ¿no es cierto?, sin querer. Entonces, ¿por qué no pedir perdón? El pedir perdón es una muestra muy grande de humildad, de grandeza, ¿no es cierto? El que pide perdón es un ser grande, un ser que se parece a Jesús. Entonces hay que pedir perdón. El ministro de Dios, pastor, líder, sacerdote que no perdona, no puede ejercer su profesión. A ver, repito este punto que es muy importante. Como los médicos, ¿no es cierto?, que directamente tienen problemas por una disfunción en los dedos y no pueden entrar a operar. Le van a decir, no, señor, usted no puede entrar a operar porque tiene reumatismos en toda la mano y puede fallar al utilizar el instrumental médico. El ministro de Dios, pastor líder, sacerdote, que no perdona, no puede ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque no puede una persona que no es discípulo de Cristo ejercer una profesión porque no estaría un vaso de honra, estaría deshonrando al Señor. Y al deshonrar al Señor, ¿no es cierto?, estaríamos realmente cometiendo una gran falta. Entonces, el perdonar es para nosotros un instrumento de trabajo. O sea, es parte esencial de nuestro cotidiano vivir. Ejercer la profesión sin perdonar es como realmente ir borracho, como un médico se vaya borracho y entre a una sala de quirófano y obviamente le van a hacer un proceso. Pero nosotros, si no perdonamos, estamos predicando la palabra, estamos enseñando, estamos haciendo consejería, estamos dirigiendo un grupo de personas. ¿Cómo le vamos a dar cuentas a Dios de este tremendo error? Es lo mismo que un médico se vaya borracho a operar a una persona del cerebro. Entonces, realmente el atributo, no solamente este, sino hay varios atributos, ¿no es cierto?, en la palabra que tenemos que hacerlos nuestros para poder servir con excelencia a Dios y al prójimo. Entonces, el perdonar es una obligación, no es una opción. No, yo decidido no perdonar. No. El perdonar es una obligación. Es cumplir con el mandato divino. O sea, no podemos ejercer la carrera, ¿no es cierto?, de pastores sin perdonar. La falta de perdón puede afectar la salud mental incluso, ¿no es cierto?, y emocional y espiritual. Ojo, amado pastor, amado universitario. Si realmente estamos conscientes que el templo de Dios es nuestra persona, nuestro cuerpo, entonces la falta de perdón está destruyendo el templo. Nos puede dar enfermedades. Y eso abomina el Señor, ¿no es cierto? O sea, nos ha creado con tanto amor. ¿Cómo vamos a destruir nuestro templo? Somos el templo vivo. Entonces la falta de perdón va matando, ¿no es cierto?, una serie de pensamientos, va matando buenos sentimientos, incluso va matando células, ¿no es cierto? Va arruinando el hígado, va arruinando el páncreas, va arruinando el estómago. Entonces, la falta de perdón se traduce en odio y eso no es bueno. La falta de perdón puede afectar la salud mental, emocional y espiritual. El discípulo de Cristo Jesús ama la praxis del perdón. O sea, desde hoy en adelante nunca se olvide que usted es un practicante activo, extremo del perdón, ¿no es cierto? Como digo los otros atributos que va a escribir en su Pitágora o en su cuaderno que utiliza en el devocional. Ya les hemos enseñado, además muchos de ustedes también nos han enseñado, que el cuaderno que llevan en el devocional es muy importante para desarrollar todo otro tipo de atributos. Entonces, vayan anotando, ¿no es cierto?, cuando estén en comunión con el Señor, que les habla, que les comunica,
qué es lo que sienten al leer la palabra del Señor y anótenlos. Esa es la mejor forma de poder tener una brújula, ¿no es cierto?, con un excelente líder, que es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, que le va a guiar para desarrollar estos atributos formativos que le van a llevar a tener la excelencia en el ministerio del Señor. El hombre o mujer que no perdona no es un cristiano, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Porque no sigue los pasos de Jesucristo ni tampoco sus enseñanzas. La falta de perdón puede ser un factor psicosomático espiritual que afecte la salud corporal y también la organización a la cual usted se está sirviendo, ¿no es cierto? Incluso su familia. Imagínese un papá o una mamá, ¿no es cierto?, que demuestre falta de perdón dentro de la familia. ¿Qué ejemplo está dando a sus hijos? Hay que ser perdonador extremo. La falta de perdón puede generar problemas de salud integral. La salud integral es la relación armónica del cuerpo, alma y espíritu. Somos seres triúnicos, ¿no es cierto? En lo individual y el conjunto de procesos biológicos, psicológicos, espirituales, socioeconómicos, políticos, artísticos, culturales que se articulan en la vida de los seres humanos pueden ser destruidos por la falta de perdón, porque no nos lleva a nada el perdón, la falta de perdón, no nos lleva a nada. Porque la falta de perdón hace que veamos al que nos ofendió como enemigo. De repente podemos aprender algo de él, pero ya estamos bloqueando esa salida. O odiamos a toda una institución, odio a impuestos internos, porque me cobra impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué ganan odiando impuestos internos? O sea, hay que entenderlos y hay que pedir a Dios que los perdone si están cometiendo alguna falta, pero odiar a impuestos internos es tan absurdo, odiar a algún grupo político es tan absurdo, odiar qué sé yo, a una persona que representa a un grupo racial es tan absurdo. Yo creo que por eso es muy importante que el amor de Dios invada nuestro corazón para servirlo con excelencia. El pastor evangélico debe ser el defensor de la salud integral. O sea, la salud mental a cargo de quién está en su congregación. De usted. La salud integral, la salud mental, la salud está a cargo de usted. Porque usted es el que lleva el rebaño, ¿no es cierto? Usted es el que está dirigiendo esa grey. Entonces usted tiene que velar por la salud mental, la salud espiritual, la salud física de todas las personas que lo están honrando a usted, bueno, en realidad a Dios a través de usted, yendo, asistiendo a los cultos, a los servicios de su congregación. Usted tiene obligaciones que están dentro de la palabra del Señor, que no las puede soslayar, las tiene que adaptar, las tiene que utilizar. Entonces, en la salud mental, estamos de acuerdo que es parte de su trabajo mantener en la grey, tanto los diferentes grupos etarios, grupos de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero también para lograr ese cometido, usted tiene que ser un perdonador extremo. Como es usted defensor y promociona la salud integral, perdonando, así como Jesús perdonó en la cruz del Calvario, reiteramos, ¿no es cierto?, que es muy importante para la salud perdonar a todos y pedir perdón por todos a Dios. O sea, cuando algo lo ofenda, pida por el ofensor perdón a Dios como Dios lo hizo, ¿no es cierto?, en el momento, Jesús lo hizo en el momento que estaba en la cruz. Entonces, él llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Entonces, él llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El liderazgo cristiano es diferente a lo que la sociedad muestra y lamentablemente algunos líderes cristianos solo se dedican a construir su liderazgo en base a las enseñanzas de hombres. No le dan importancia a los preceptos bíblicos. Entonces, acá hay un tema muy importante, ¿no es cierto? Yo, ¿por qué quiero ser líder? ¿Por qué quiero ser ministro de Dios? ¿Por qué quiero ser sacerdote? Para servir, no para que me sirvan a mí. ¿No es cierto? Si hemos hablado de un atributo que es el tema del perdón, ahora un atributo de lo que es el servicio, la vocación de servicio. El modelo de Jesús estamos siguiendo en todos los atributos que tenemos que desarrollar. Entonces, primero es el que sirve, dice, ¿no es cierto?, nuestro amado
maestro de maestros, Jesús, el rabí, el maestro. Entonces, primero es el que sirve. Si usted, ¿no es cierto?, no se siente con ese fuego interno que es del Espíritu Santo de servir, ¿no es cierto?, vaya, clame, arrodíllese y pida al Señor que le encienda nuevamente ese fuego interno de servir a la gente, de ser, no servirse a la gente. Y eso lo tiene que hacer permanentemente, porque el liderazgo cristiano, ¿no es cierto?, es realmente diferente al liderazgo mundano o laico o el comercial, si queremos llamar. El liderazgo cristiano determina que a través de usted tiene que seguir a Cristo. Usted es un canal de bendición y es el que representa a Jesús de Nazaret. O sea, yo todo lo que hago es para que Él lleve liderazgo, para que Él sea reconocido. Incluso oro a nombre de Jesús. Entonces yo trabajo en nombre de Jesús también. Yo genero liderazgo, pero no para mí, sino para Jesús. Entonces, los hombres es al revés, en la enseñanza de hombres. Tú eres el líder, tú puedes hacerlo solo, tú eres realmente una estrella, tú con tu palabra vas a ganar las elecciones, tú con tu palabra vas a vender mejor, ¿no es cierto? Esa es enseñanza de hombres. Las enseñanzas nuestras son divinas. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos la voluntad del Señor? A través de nuestro liderazgo. Simple, seguir la palabra del Señor y desarrollar las competencias que tiene Jesucristo y que tienen todos los héroes de la Biblia, ¿no? Entonces, como Él nos mostró, Jesús nos mostró, el que quiere ser primero debe servir y no ser servido, porque Él se va a encargar de enaltecerlo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo llegará por añadidura. Entonces, el modelo del líder que tenemos que seguir es ir desgranando, entendiendo cada una de las virtudes que tiene nuestro amado Cristo. El ser discípulo de Cristo es desarrollar las competencias del rabí. Ahora se da cuenta cómo enganchamos las competencias formativas de la universidad con las competencias de nuestro amado maestro, de maestros, con el rabí, el maestro. El modelo a seguir de los ministros de Dios es seguir a Cristo, el perfil de Cristo. Eso se tiene que reflejar en su ministerio. Sabemos que es difícil, sabemos que necesitamos mucha entrega, mucho sacrificio, pero no creo. Yo creo que si usted tiene la vocación, tiene el llamado y tiene la fuerza para seguir a Cristo, usted está en buen camino. Y eso lo tiene que demostrar todo el tiempo que está en el servicio eclesial. El perfil de Cristo Jesús es el perfil a construir. Repito, el perfil de Cristo Jesús es el perfil a construir con las competencias formativas. Entonces yo me formo conforme a lo que Cristo hace, dice, piensa, etcétera, etcétera. Las competencias formativas tomadas de la vida del Mesías están en plena vigencia. No van a pasar. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y Dios realmente es sabio, no se equivoca. Entonces, las competencias formativas tomadas de la vida del Mesías en los 3 años que estuvo en la tierra son las que tenemos que trasplantarlas, escribirlas y hacerlas para nuestro perfil como pastores. Hoy el modelo de liderazgo de Jesús es que el pastor del siglo XXI debe seguir. Igual va a ser el siglo XXV, XXVII, XXVIII, hasta el fin del mundo se va del término. Jesús, modelo de líder. Esa es la clave del éxito para nuestra profesión. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos, usted, su compañero, todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, vamos a crecer, que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Okay? Esto es clave, nos está diciendo, oiga, quieren hacer algo, pues sigan no solamente el versículo, sino gran parte de los versículos que están en la Biblia. Obteniendo sabiduría, inteligencia y entendimiento. No solamente
de los hombres, sino también el divino, ¿no es cierto? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear no se lo puede comparar a ella. Este es otro proverbio que va del 13 al 15. O sea, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. ¿Cómo vamos a hallar sabiduría? Siguiendo el camino de Cristo. Esa es la forma. De otra forma, bueno, no la conocemos. Puede ser que haya muchas tesis, muchos planteamientos científicos, ¿no es cierto? Incluso hay personas que están haciendo trabajo en inteligencia emocional, en inteligencia incluso robótica, pero para nosotros está muy claro, no tenemos que ni siquiera discutir con las personas. La respuesta está en la misma palabra del Señor. Cristo Jesús es el máximo ejemplo de sabiduría, ¿no es cierto? El discípulo tiene la obligación de conocer a su maestro. ¿Qué tiene que hacer? Conocer al maestro, a alguien a seguir, paradigma a seguir, estudiar sus virtudes, su esencia, sus atributos, sus competencias, su vida y su accionar, su voluntad, su carácter. Y acá, amado y universitario, usted tiene que ser un experto en cristología. Experto, no le estoy diciendo que sí he pasado la materia, los talleres de cristología han estado bien. No, no, no. Usted es un experto en su maestro, porque es a él quien sigue y a él quiere imitar y a él quiere usted, ¿no es cierto?, que esté en su vida. Cristología y teología sistemática, porque Cristo no está solo, Cristo está en toda la palabra del Señor. Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, es Dios eterno encarnado y es perfecto. El reflexionar en las competencias de Jesús de Nazaret nos permite crecer tanto en conocimiento, sabiduría, inteligencia y entendimiento de su divinidad. Entonces, esta es la clave. Yo puedo planificar, yo puedo diseñar proyectos, yo puedo dirigir empresas, ¿no es cierto? Pero si tengo la sabiduría de Cristo, como lo tenía José, Felipe, usted, ¿no es cierto?, va a ser la gran diferencia. Usted en este momento tiene que darse cuenta que está haciendo la gran diferencia. Este Jesús, nuestro amado Jesús, hace la diferencia. Es el modelo de líder. Ejemplo, solo el tratar de entender la esencia de su ser. Yo soy, dice, el que soy, ¿no es cierto? La esencia de su ser, la esencia del Padre, la esencia del Hijo, la esencia del Espíritu Santo. Los misterios que aún no son revelados. Hay todavía personas que discuten, yo soy unitarista, tú eres, que sea trinitario. Al margen de todo ese tipo de temas, usted se abarca y se pone en la barca que es la Biblia, ¿no es cierto? Usted póngase a entender lo que es Cristo en la Biblia. Cristo en la Biblia. Y usted va a ser realmente una persona que va a triunfar como ministro de Dios. Al margen de todas las discusiones que puedan haber teológicas, etc. Usted encuentra a Cristo dentro de la Biblia y sígalo. Los misterios aún no revelados se los va a revelar el Padre. Jesús, hombre, para citar algunos aspectos de cómo era Jesús, hombre, eso le va a dar a usted también la posibilidad de entenderlo en su verdadera magnitud, porque realmente uno de los puntos importantísimos es uno de los eventos más relevantes de la historia, es que nuestro Dios, ¿no es cierto?, haya hecho ese milagro de darnos a Jesús hecho hombre, el Mesías hecho hombre, el ungido hecho hombre. ¿Para qué? Para que aprendamos de él, para que sigamos sus pasos, para que seamos realmente sus seguidores, sus discípulos. Y eso nos muestra lo maravilloso y complejo que es nuestro amado Rabí. Si bien lo podemos entender en partes, también existe la parte divina, que es casi imposible por nuestra limitación mental entenderlo. Pero Él es tan sabio que nos ha dado el justo entendimiento, como dice la palabra, a través de la vida de Cristo Jesús. ¿Es cierto? Hay cosas que le vamos a preguntar al Padre una vez que estemos en su presencia, pero hasta ahora tenemos el justo entendimiento. La Biblia ha sido escrita para que nosotros la sigamos. Por ejemplo, el modelo a seguir del líder. Sabemos que es omnisciente, puede hacerlo todo, ¿no es cierto?
Sabemos que es omnipotente, puede realmente hacer lo que quiera, es autónomo. ¿Cómo entendemos esas dos virtudes de nuestro Padre amoroso, tierno? Es parte de la revelación que tenemos que plantear de cómo se comportó Jesús en la tierra al conocer lo omnisciente, lo omnipotente, que es nuestro amado Padre. Él se sujetó a su voluntad. Las relaciones interpersonales y sociales de Jesús en solo 3 años marcó el cambio a la humanidad en su conjunto. Jesús nos ha enseñado el saber convivir. Jesús convivía con las personas, pero también con el Padre. Sabiendo que el Padre era omnisciente, omnipotente, todopoderoso, creador del cielo, creador de todo, ¿no es cierto? Tenía conexión con Él, pero también estaba en conexión con el hombre, con la gente, con la grey, con las ovejas. Eso sí te podemos entender y podemos imitar al Señor. Nunca se desconecte de la comunión con Dios. Y también aplique todo lo que ha aplicado Jesucristo en su vivir en la tierra. Imagínense, en 3 años de vida ha cambiado el pensamiento de la humanidad. 3 añitos, ¿no es cierto? Ha cambiado. Y eso tenemos que tenerlo presente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que uno de los puntos que tenemos que reflexionar y tenemos que echar por la borda el tema de que la universidad es la universidad solamente es para desarrollar conocimientos. No es así. En la universidad se desarrollan conocimientos, actitudes, destrezas, talentos, y no solamente en esta carrera, sino en todas las otras carreras. Por eso se llama, es una institución de formación superior. O sea, no es un instituto grande, un H instituto, donde solamente se enseña, sino acá se desarrolla, se forman las personas, ¿no? Entonces, la formación del discípulo es clave, ya depende de cada uno de los universitarios, ¿no es cierto?, para que pueda desarrollar todos los conceptos y toda la formación que tiene Cristo, ¿no? Esto es bien importante, aquí ya vamos concluyendo el taller de hoy, la lección de hoy. Seguir el ejemplo de Jesús en la forma de reflexionar, construir conceptos, ideas, discernir, reconocer, interpretar, sistematizar, explicar, enseñar y otros, permitiendo al discípulo formarse en competencias, el saber hacer. Si usted lee la Biblia con amor, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo, usted va a encontrar ejemplos preciosos para que los pueda seguir en su carrera profesional. Y eso es el saber hacer. Saber hacer. Usted va a encontrar perlas preciosas en la palabra del Señor, en las cuales usted va a enriquecer su carrera profesional. Al margen de conocer cómo se pagan impuestos, al margen de toda la parte, digamos, de la mayordomía, usted cada día va a ir mejorando. Va a ver si usted aplica estos consejos, va a ver cómo su práctica profesional va a adquirir otro enfoque, ¿no es cierto?, cuando usted realmente lo pone primero a Cristo. De repente ya lo hace y le vamos a pedir que nos dé sus testimonios en un futuro. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, que nosotros estamos solamente refrescando, ¿no es cierto?, refreshment, todos los conocimientos que ustedes han desarrollado en la práctica. La maravillosa y divina existencia de Jesucristo, descrita desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nos permite apreciar su importancia. La persona que entiende muy bien la Escritura se va a dar cuenta, ya saben todos ustedes, que Jesucristo está desde el Génesis al Apocalipsis. Está todo el tiempo enseñándonos, todo el tiempo formándonos, y está todo el tiempo dándonos, ¿no es cierto?, todo su amor a través del conocimiento. Saber pensar, Dios logró un diseño inteligente. Saber pensar. Si estamos conscientes que Dios logró un diseño inteligente, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Obviamente estamos muy lejos de ser divinos, pero sí podemos ser justificados, sí podemos ser santificados. Y también podemos recibir los dones del Espíritu Santo. Y al recibir los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, podemos desarrollar la sabiduría
y lo más importante, el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? La sabiduría. Jesús, el modelo de líder. Si deseas ser pastor profesional o ministro de Dios, es importante considerar el ejemplo de Jesús. Es una opción inteligente, de buen entendimiento y acción de sabios. ¿Qué dice Proverbios 3:35? Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Repito, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios 3:35. Ese ya nos hemos pasado, pero le dejo en el tintero que hay un punto que es muy importante, que no es casualidad que estemos pasando este tipo de talleres, porque Dios ha diseñado todo, Dios ha organizado, ha planificado, ha determinado que estemos conectados esta noche. Incluso Él ya sabía que esto iba a pasar en la eternidad y Él lo ha creado usted como un ser único. No hay nadie como usted. Usted ha sido creado con un propósito, ser discípulo de Cristo, vivir para servir a Dios. La Biblia dice en Salmos 101:6, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda el camino de integridad, éste me servirá. Tremenda enseñanza, tremendo mandato. Ojo, dice. El que ande en camino de integridad, éste me servirá. Santidad, integridad. Este me servirá. Somos servidores de Cristo, servidores de Dios, del Espíritu Santo. No hay un ser humano igual a otro. A pesar que somos diferentes, podemos vivir en integridad. Dios no usa, el mismo molde, siempre hace cosas diferentes, ¿cierto? Si usted ha probado mandarinas, una mandarina tiene sabor a mandarina, pero la otra mandarina que prueba tiene el mismo sabor a mandarina, pero es diferente, ¿no es cierto? Dios nos ha hecho diferentes. Ninguna huella digital es igual a la otra. Ninguna forma de pensar es igual a la otra, pero todos somos servidores en este momento, en esta clase, pero somos únicos también. Por eso, no hay un ser igual a otro, ¿no es cierto? Dios no usa el mismo molde para todas las personas. Él no hace clones, Él hace creación increíble, ¿no es cierto? Todos pensamos incluso diferente. Y a pesar de ello, ¿no es cierto? Nos manda mensajes que son incluso de decodificación individual diferente. Para mí, un versículo puede ser interpretado de una forma diferente y para usted de otra, pero hay una sola verdad. Y la verdad se encarga Él de darla. Es increíble cómo, ¿no es cierto?, Dios es tan sabio, es realmente omnisciente, omnipotente, que incluso nos da la posibilidad de tener libre albedrío. Ese libre albedrío determina, ¿no es cierto?, que tengamos la libertad de servirlo o no servirlo. Nos da la libertad de realmente tomar diferentes acciones para tener la posibilidad de cambiar nuestra vida. Por eso es muy importante el tema de seguir el camino de Jesús, porque ahí vamos a encontrar una riqueza tremenda y vamos a incluso aprender con mucha facilidad a tomar decisiones, a trabajar en crisis, a resolver problemas, ¿no es cierto? Porque hay algún problema difícil para Cristo, no es cierto. Entonces, si seguimos su modelo, vamos a estar en el camino correcto. El Dios, ¿no es cierto?, es realmente grande. Por eso yo planteo que uno de los puntos importantísimos de esta carrera es que gran parte de ella es espiritual. Es espiritual. Entonces, Él nos conoció antes de que naciéramos, Él planteó que se haga esta carrera, Él planteó que usted esté esta noche de repente un poco cansado ya, pero escuchando y mejorando todo lo que yo digo, porque todo es mejorable, todo es optimizable, ¿no es cierto? Y el que nos formó desde el vientre de nuestra madre realmente está atento a lo que estamos haciendo. Yo creo que hoy el invitado de lujo, ¿no es cierto?, en este taller ha sido el Espíritu Santo de Dios, porque cuando 2 o 3 se reúnen a su nombre, ¿no es cierto?, Él está presente. Entonces,
Nosotros tenemos varias tareas, pero entre las mismas las vamos a ir descubriendo ustedes en su bitácora, en su trabajo, al diseñar su propio perfil de qué quiere hacer, cómo quiere hacer, con quién quiere hacer, qué debe hacer, ¿no es cierto? Usted va a determinar. Pero una de las tareas que es una de las más importantes es el que nos ha dado como propósito de vida, es ser pastor líder para cuidar su amada novia, que es la iglesia. Sabemos que el cuerpo de Cristo tiene bastantes funciones, ¿no es cierto? Pero la función común entre todos nosotros es cuidar, preparar, que la novia del Cordero esté blanca, pura y sin mancha. Esa es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar ya a este tema. Morir por Cristo es vivir, ¿no es cierto? Este es importantísimo. Tenemos 4 versículos de Mateo 10:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23, Mateo 10:38. Entonces, ¿qué es tomar la cruz, no es cierto? Y este es un punto que lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Les agradezco muchísimo la atención. Ahora pasaríamos con la dirección del jefe de carrera a las preguntas y respuestas. Adelante, ingeniero Luis, por favor. Bueno, a no haber preguntas, vamos a cerrar ya la gestión. Podríamos pedir a alguna persona que pueda honrarnos con comunicar. Buenas noches. Mil Bueno, disculpas. Hay una pregunta en el área de comentarios, disculpe. adelante. Adelante, por favor. No es mía la pregunta, arquitecto, pero es de mi compañera, la pastora Judith. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Perfecto. Dice, buenas noches, arquitecto. ¿Cómo se podría solucionar con aquellas congregaciones que hacen talleres para llevar o atraer personas cristianas y no cristianas? Y les predican que no existen los milagros y que ellos son las verdaderas iglesias. ¿Cómo se podría definir a los pastores de estas congregaciones? Porque meten duda y odio en sus corazones de las personas. Así dice, arquitecto. Bueno, hay eh, tanta duda, ¿no es cierto? Y tanta eh, discusión dentro de las congregaciones. Y eso es por falta de conocimiento profundo de lo que significa la palabra del Señor. Miren, solamente por un versículo malentendido hay divisiones y hay contiendas, pleitos, griteríos, peleas, enconos, odios, ¿no es cierto? Y ellos plantean equivocadamente que es celos ministeriales. Imagínense, hay gente que plantea que hay celos ministeriales. O sea, yo creo que es como decir que hay, bueno, maldad ministerial, ¿no? O sea, el ministerio es servir, nada más. Y yo sirvo dentro del concepto de lo que es la palabra del Señor, los 66 libros, por eso estoy dentro de los marcos, ¿no es cierto? De las 5 solas, perdón. Entonces, si uno entiende bien la palabra del Señor, uno se va a dar cuenta que hay personas que creen en los milagros y otras personas que no creen en los milagros. Hay personas que creen en la risa santa, otras personas que no creen en la risa santa. Hay personas que creen en, qué sé yo, a ver, plantearles
incluso ya llegan extremos, ¿no es cierto? El bautismo de los muertos, algunas otras congregaciones, ¿no es cierto? Y hay congregaciones que se pelean porque, bueno, yo bautizo en el nombre de Dios. No, tienes que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Hay problemas en el tema de lo que significa incluso la concepción o la idea de la... Dice, no existe la Trinidad porque no está escrita en la Biblia. Entonces, no se le diga, no estoy hablando de la Trinidad, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es escrito en la Biblia. Ah, no, tú eres trinitario y eres tal por cual, etc. Yo creo que este tema de la discusión viene desde el año cero. O sea, porque realmente la interpretación de la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ha generado, ¿no es cierto?, en manos de los hombres, en la mente de los hombres, una serie de conceptos e ideas totalmente equivocados. Por eso existen, ¿no es cierto?, los apologetas o la apología, que significa la defensa de la verdad, del mismo, de la misma palabra del Señor de la Biblia. Entonces, acá hay un tema que hay que realmente tomarlo con mucha seriedad. Por ejemplo, si en la palabra dice que hay milagros, no se puede negar. En la palabra dice que hay maravillas, milagros, ¿no es cierto? Y también prodigios, hay prodigios. Que la palabra es para siempre, también dice la Biblia. Pero la gran discusión en este momento, ¿no es cierto?, que genera mayor división incluso entre los cristianos, son temas, por ejemplo, del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que no creen en el Espíritu Santo de Dios y son cristianos. Dice, el Espíritu Santo de Dios se presentó en el aposento alto en Hechos y ahí una vez para siempre. Es discutible, obviamente, ¿no es cierto? Porque Jesús dice que les dejo el Paracleto, ¿no es cierto? Cuando yo me vaya, entonces va a estar con ustedes. Entonces yo veo eso y sé que estoy con la posibilidad de estar en contacto con el Espíritu Santo de Dios. La sanidad, la sanidad es un hecho, o sea, no se puede plantear que ya no existe, que la sanidad era solamente para el tiempo de Pedro o de Pablo o en el tiempo de la iglesia primitiva. No, hay sanidad, ¿no es cierto?, donde hay fe. O sea, la sanidad es parte de la palabra del Señor. Nos ha planteado con mucha claridad qué es lo que podemos hacer nosotros. Jesús dice en su palabra, muy clarito, que cuando yo me vaya, ustedes mayores cosas que yo podrán hacer. Yo no creo que no hay discusión para ese tema. Ahora, otra cosa es totalmente diferente cuando las congregaciones, ¿no es cierto?, hacen abuso de esos temas, ¿no es cierto?, que utilizan, digamos, la sanidad como un show, la sanidad como, digamos, una forma de sobresalir y hay competencias, ¿no es cierto?, en quién hace las sanidades más espectaculares, ¿no es cierto?, o con mayor, qué sé yo, intervención de televisión, etcétera, etcétera. Pero eso ya depende de cada una de las personas, ¿no es cierto?, cómo va interpretando la palabra. Por eso, nosotros como, qué sé yo, profesionales del Evangelio, tenemos que entender también no solamente lo que dice la palabra del Señor, sino cómo se interpreta la palabra del Señor y cómo algunas de las congregaciones la practican. ¿No es cierto? Es un hecho. Por ejemplo, esto leemos a una persona que cree que Cristo Jesús, o le planteamos que Cristo Jesús es Dios, la persona dice, no, es solamente es un profeta mayor, ¿no es cierto? No, Dios es solamente Jehová, usted está ofendiendo a Jehová. Es lo mismo que ha pasado en el tiempo de Cristo. Muchas personas no creen que Cristo es hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, todo depende que usted entre a su aposento, ore, pide entendimiento y se va a dar cuenta que realmente Dios le va a hablar. Lo que sí tiene que entender es a través de la palabra del Señor. Esa es la cosmovisión cristiana. Si usted quiere entender por qué algunos pastores directamente hacen, por decir, cierto tipo de actividades que son para usted muy llamativas, ¿no es cierto? Entonces, lea la Biblia y le va a dar la respuesta. Por ejemplo, T.B. Joshua, no sé si lo conoce,
es un pastor de África que hace sanaciones, milagros, prodigios, ¿no es cierto? Y está en contacto con una población que es cualitativamente diferente que las nuestras, que tienen sus creencias, tienen sus brujos, tienen su relación directa con una serie de religiones animistas, etc. Y T.B. Joshua, ¿no es cierto?, en su país hace cierto tipo de actividades que para muchos de nosotros podrían ser consideradas, qué sé yo, ofensas para el Señor. Pero usted analice a través de la luz de la Biblia. A nosotros como universidad no nos ha llamado a criticar, no nos ha llamado a oponernos, no nos ha llamado a, digamos, cortar esas ideas, ¿no? Para nosotros como profesionales y usted también que está formándose como pastor, usted tiene que ser muy claro, es decir, para estas personas que están dentro de esta, son carismáticos neopentecostales, ¿no es cierto? Para ellos la risa santa existe. Para los bautistas, que son más ortodoxos conservadores, no creen en la risa santa. De acuerdo a la palabra del Señor, ¿no es cierto? La risa santa debe estar en algún versículo. Y usted ya no tiene por qué discutir ni tampoco juzgar, sino usted tiene un hecho contundente. Está la Biblia de por medio, que es la verdad, y la verdad nos hace libres, están las praxis, ¿no es cierto? Ahora, le toca a usted plantear la pelea entre esas dos congregaciones, la carismática neopentecostal, que utiliza, por ejemplo, el manto de Cristo, la rosa de Shalom, o el aceite consagrado en no sé qué lugar de la Tierra Santa, y la botella, ¿no es cierto?, lo utilizan, y ellos tienen su argumento, dicen, bueno, si Pablo curaba con su manta, o manto, ¿no es cierto?, o con su sombra, perdón, nosotros, ¿por qué no vamos a hacer sanaciones con la rosa de Shalom, ¿no es cierto? Bueno, cada persona va planteando el tema, pero usted como profesional del Evangelio tiene su libro de referencia, que es la palabra del Señor. Lo que dice también en muchos lugares, para realmente contrastar que el discurso, la praxis del Evangelio está dentro de los marcos de las 5 solas, está dentro del canon de los 66 libros, y justifican de alguna forma, ¿no es cierto?, las otras personas. Bueno, es un problema, ¿no es cierto?, de enfoque. Es igual que analizar el marxismo. El marxismo tiene diferentes estadios o diferentes concepciones. Para el marxismo del siglo XXI, por ejemplo, la lucha de clases es entre ricos y pobres. Pobre Marx. Marx se revolcaría, ¿no es cierto?, en este momento se estaría vivo, porque la lucha de clases ortodoxa para Marx es entre el proletariado y el dueño del medio de producción, el capitalista. Pero ahora ya lo han cambiado, ya lo han vuelto, digamos, los homosexuales son los representantes, ¿no es cierto?, de la revolución, ¿no es cierto? Eso plantean ahora los nuevos ideólogos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué uno puede discutir? Uno tiene que conocer la ortodoxia de Marx, el marxismo, los libros del marxismo, y ellos tienen su propia concepción del marxismo, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que sacar la conclusión. En este momento, como universidad, nosotros hacemos análisis científicos, hacemos análisis técnicos, y nos basamos en la búsqueda especializada de la verdad. ¿Cuál es nuestro marco de trabajo? Es la palabra del Señor. Esa sería la idea. Entonces, usted tiene ya todos los instrumentos como para determinar si alguna forma de actuar o de praxis de una congregación es buena o mala en base a lo que ya conoce. Usted en realidad ya ha hecho la teología comparada, o sea, va a determinar, ¿no es cierto?, cuál es verdad y cuál no es verdad. Pero que es muy interesante su pregunta, y esto nos va a abrir los ojos para poder aplicar, ¿no es cierto?, los conocimientos bíblicos que hemos aprendido en la carrera. Entonces, la clave del éxito es entonces estar en constante revisión, interpretación, formación, capacitación, análisis e investigación. Lo que usted ha planteado es interesantísimo, por ejemplo, para hacer una tesis de investigación teológica bíblica y presentarla, ¿no es cierto?, como proyecto de graduación, o sea, una tesis de grado para ya ser profesional con una tesis, que es realmente un honor, ¿no es cierto? Yo la animo, al que hizo la pregunta, que realmente empiece a investigar y ella tenga ya su tesis preparada para que sea puesta
y además expuesta ante tribunales y con eso se gradúa como licenciada en liderazgo pastoral. Si tiene alguna otra pregunta, por favor. Perfecto. Por favor, ingeniero, podría cerrar el taller con una oración, agradeciendo estos momentos, ¿no es cierto?, que nos permite poder hablar de las cosas que nos interesan, las cosas de nuestro amado Padre. Muchísimas gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Adelante, querido hermano, podría bendecir y agradecer. Gracias.